Hay una frase que seguramente todos han escuchado, usualmente en momentos de gran dramatismo o en boca de algún filósofo de ocasión. La verdad os hará libres. Suena bien, ¿no? Suena a promesa, a una llave dorada que abre las puertas de cualquier prisión. Pero quien la inventó, se le olvidó contarnos la letra pequeña del contrato. Olvidó decir que la verdad, a veces, no es una llave, es una bomba de demolición. Una que lo destruye todo. Tu casa, tu familia, tu pasado, tus recuerdos y la versión de ti mismo que creías conocer. Y solo después, cuando estás de pie, temblando sobre los escombros y la ceniza, quizá si tienes la fuerza para no derrumbarte junto con todo lo demás, puedes empezar a construir algo que se parezca remotamente a la libertad. Mi nombre es Clara de la Vega. Para el mundo, para los lectores del periódico donde trabajo, soy una periodista de investigación. Una de las buenas, dicen. He expuesto a carteles, a políticos corruptos que juraban servir al pueblo, a empresarios fraudulentos que construían imperios sobre cimientos podridos. La gente que me conoce poco dice que soy valiente, que no le tengo miedo a nada. Qué equivocados están. Qué poco saben. Yo he vivido con miedo cada día de mi vida, porque el monstruo más grande, el más astuto y cruel que he enfrentado, no se escondía en la Sierra de Guerrero ni en una oficina de gobierno en el Zócalo. El monstruo se sentaba a la cabecera de la mesa en mi propia casa. Usaba trajes italianos y citaba a Platón. ¿Y esta? Esta no es una historia para que me tengan lástima. La lástima es un consuelo barato, y yo ya no necesito consuelos. Esta es una historia para que entiendan el verdadero precio del silencio y el poder devastador y purificador de una sola voz cuando por fin, después de décadas de asfixia, decide gritar. Nuestra historia no empieza con un grito, sino con un silencio pesado y espeso que llenaba cada rincón de nuestra casona colonial en el centro histórico de Oaxaca. Era una casa hermosa, de esas que salen en las revistas de arquitectura, muros de cantera verde que se mantenían frescos en el calor más agobiante, un patio central con una fuente de querubines cuya agua era el único sonido constante, y macetas de geranios rojos que mi madre cuidaba con una devoción casi religiosa. Era su dominio, su obra de arte, cada flor, cada hoja, perfectamente en su lugar, como todo en nuestra vida. Desde afuera éramos la familia perfecta, la familia de la Vega, una estirpe de abogados y jueces que se remontaba a generaciones. Éramos realeza local. Mi padre, el honorable juez Ernesto de la Vega, era más que un hombre. Era una institución, una leyenda, un hombre brillante, de cultura vasta y un carisma que podía encantar a las serpientes. En público, era un dios. Recuerdo las cenas en casa, el comedor lleno de políticos, empresarios, artistas. La gente se callaba para escucharlo hablar. Su risa, una carcajada profunda y resonante, llenaba salones enteros y hacía que todos se sintieran importantes, bendecidos por su atención. Pero yo, sentada en mi silla como una muñequita de porcelana, sabía que esa risa era una herramienta, una máscara, porque en cuanto el pesado portón de madera se cerraba y el último invitado se iba, esa risa se desvanecía y la temperatura de la casa bajaba 10 grados. El dios del Olimpo social se convertía en el tirano silencioso de su pequeño reino. Mi madre, Beatriz, era su obra maestra.
la creación más perfecta de su vanidad, la esposa del juez, siempre impecable, con sus trajes de lino, sus perlas discretas y una sonrisa cincelada en el rostro que nunca, jamás le llegaba a los ojos. Su vida era una agenda meticulosamente organizada de tés de caridad, eventos del club de Rotaries y misas de 12. Su única y verdadera obsesión era la apariencia, el qué dirán, esa deidad invisible a la que le rendía culto cada día. Nuestra familia no era una familia, era una fachada, una puesta en escena, y mi papel en esa obra era simple: ser la hija perfecta, el adorno final de ese escenario impecable. Callada, obediente, bonita e idealmente invisible. El problema es que, para mi desgracia, yo no era invisible, y él lo sabía. El abuso no empezó como un trueno, sino como un cambio sutil en la atmósfera, como el aire que se enrarece antes de una tormenta. Empezó con miradas que se quedaban en mí un segundo más de lo normal mientras cruzaba el patio, con comentarios dichos con una extraña inflexión sobre cómo mi cuerpo de niña empezaba a cambiar. «¿Ya te estás convirtiendo en señorita Clarita?», decía, y en su voz había una nota posesiva, hasta depredadora, que me hacía querer encogerme y desaparecer. El primer golpe llegó cuando tenía 12 años. La memoria es precisa, quirúrgica. Fue un martes. Había olvidado pulir la hebilla de plata de sus zapatos favoritos. Era una de mis tareas, un ritual diario que él había instituido. Simbolizaba, decía, el respeto por los detalles que define a la gente de bien. Esa noche él entró a mi cuarto. Ya vestía su pijama de seda. No gritó. Como dije, nunca gritaba en casa. El terror no necesita volumen cuando es absoluto. Se paró frente a mi cama donde yo fingía leer. «La disciplina, Clara», dijo con esa calma aterradora, que era 1000 veces peor que cualquier grito, «es el cimiento del orden, la base de la civilización. Y en esta casa, por encima de todo, hay orden». Se desabrochó el cinturón. Era un cinturón grueso, de cuero negro, pesado, el que usaba con sus trajes de juez. La hebilla era de plata maciza, pesada y fría, con sus iniciales E.V. grabadas en un relieve elegante, un símbolo de su estatus, de su poder. Esa noche, ese cinturón se convirtió en el instrumento de mi tortura. Me ordenó que me pusiera de pie y me diera la vuelta. Recuerdo el sisido del cuero cortando el aire, antes del primer impacto. El dolor fue agudo, blanco, quemante. Me mordí el labio hasta sangrar para no gritar. Pero peor que el dolor físico fue la humillación helada, la forma en que me obligaba a permanecer inmóvil, a contar los golpes en voz alta, la forma en que sus ojos fríos, vacíos de cualquier emoción que no fuera un control sadíctico y absoluto, me observaban en el espejo del armario. Cuando terminó, se ajustó la pijama, con la misma calma con la que había empezado. «Espero que», astignó el nudo de la bata, «hayas aprendido la lección». Ese fue el principio. Se convirtió en nuestra rutina secreta. Cualquier pretexto era suficiente. Una calificación que no era de 10 perfecto, un vestido que a su parecer era demasiado llamativo para una niña de tu edad, una opinión que se me escapaba en la cena y que contradecía la suya. Y siempre era el mismo ritual. La calma glacial, la puerta cerrada, el cinturón, la lección. Mi madre sabía. Es imposible que no supiera.
Yo sé que veía los moretones violáceos en mi espalda cuando me ayudaba a ponerme los vestidos sin mangas para las fiestas de verano. Sé que escuchaba mis sollozos ahogados en la almohada durante la noche, en esa casa donde el silencio era tan profundo que se podía oír el latido de un corazón asustado. Pero para Beatriz, mi dolor era un inconveniente logístico, una mancha en el cuadro perfecto que ella se esforzaba tanto en mantener colgado en la pared. Su solución no era detener al monstruo, sino esconder las pruebas de su existencia. Una vez, un moretón en mi brazo era demasiado oscuro para cubrirlo con la manga. «No lo provoques, Clarita», me susurró, su voz un siseo tenso mientras me aplicaba una capa gruesa de maquillaje con una esponjita. Su aliento olía a menta y a miedo. «Ya sabes cómo es tu padre. Es un hombre importante, tiene mucha presión en el trabajo. Él te quiere, a su manera. Solo quiere lo mejor para ti. Sé una niña buena y todo estará bien». Ser una niña buena. En esa casa, ser una niña buena significaba aceptar el dolor en silencio. Ser una niña buena significaba mentirle a tus maestros cuando te preguntaban por qué cojeabas. Ser una niña buena significaba sonreír en las fotos familiares mientras sentías el ardor en la piel. Ser una niña buena significaba morir un poco cada día. A los 14 años, el castillo de naipes de mi obediencia se derrumbó. Sucedió después de una paliza particularmente brutal. El pretexto fue tan trivial que ya ni lo recuerdo. Pero esa noche el dolor fue tan intenso que me hizo vomitar. Mientras limpiaba el suelo de mi baño, temblando, vi mi reflejo en el espejo. Una niña flaca, de ojos enormes y aterrorizados. Y en ese momento tomé una decisión. No podía seguir así. Iba a hablar. Había un lugar donde creía ciegamente que encontraría refugio, un santuario, la iglesia. El padre Antonio era el confesor de nuestra familia, un amigo cercano de mi padre. Comía en nuestra casa al menos una vez al mes. Era un hombre redondito y de sonrisa fácil, que en sus sermones dominicales hablaba con una pasión conmovedora del amor de Dios, de la compasión de Cristo, de la obligación sagrada de proteger a los inocentes. Él tenía que ayudarme. Él era un hombre de Dios. Reuní todo el valor que me quedaba en el cuerpo, un valor minúsculo y tembloroso, y fui a verlo a la sacristía después de la escuela. El aire olía a incienso, a cera de vela y a madera vieja. La luz se filtraba por los vitrales, tiñendo el polvo flotante de colores sagrados. Me sentí por un instante segura. «Padre», le dije, y mi voz era un hilo tembloroso. «Necesito ayuda, necesito confesar algo, pero no es un pecado mío». Él me sonrió, su rostro la imagen misma de la bondad. «Habla, hija mía, el Señor escucha». Le conté todo. Las palabras se atropellaban, torpes, caóticas, mezcladas con llanto y una vergüenza que me quemaba la cara. Le hablé del cinturón, de la vella de plata, de la frialdad en los ojos de mi padre, del maquillaje con que mi madre cubría las heridas. Le supliqué, le rogué que me ayudara. Esperaba ver horror en su rostro, compasión, indignación sacerdotal. En lugar de eso vi cómo la bondad se derretía en su cara y era reemplazada por una máscara de incómoda formalidad. Se revolvió en su pesado sillón de madera tallada, se aclaró la garganta. El olor a incienso de repente me pareció sofocante. «Clara, hija mía», dijo, y esa voz que antes me parecía un bálsamo, ahora era condescendiente, evasiva.
Estaba llena de cobardía. El juez de la Vega es un hombre de bien, un pilar de nuestra comunidad, un benefactor de esta misma parroquia. A veces los padres, en su afán de educarnos, son estrictos. Es por nuestro propio bien, para guiarnos por el camino correcto. La Biblia misma nos habla de la importancia de la corrección. No, padre, supliqué, agarrándome a una última esperanza. Usted no entiende. Esto no es disciplina. Es cruel. Me duele. Son asuntos de familia, Clarita, me interrumpió, poniéndose de pie en un gesto claro de que la conversación había terminado. Y los asuntos de familia se resuelven en familia. No debemos ventilar nuestros problemas privados y manchar el buen nombre de tu padre. Lo que debes hacer es rezar. Rezar por paciencia y, sobre todo, por obediencia. Ahora, si me disculpas, tengo que preparar la misa de 7. Salí de esa sacristía y caminé por la nave de la iglesia. Las estatuas de los santos parecían mirarme con ojos de piedra. Sentí un frío que nunca antes había conocido. No era solo el frío del miedo, era el frío de la soledad absoluta, cósmica. Dios, si existía, me había dado la espalda. Su representante en la tierra me había cerrado la puerta en la cara y me había entregado de vuelta al monstruo. Esa noche, el teléfono de nuestra casa sonó. Lo contestó mi padre en su estudio. Yo estaba en mi cuarto, pero el silencio de la casa era tal que pude oír el murmullo de su voz. No sé exactamente qué le dijo el padre Antonio, pero cuando mi padre colgó y sus pasos resonaron en el pasillo hacia mi cuarto, supe que mi traición, mi intento de buscar ayuda, había sido descubierto. Abrió la puerta sin tocar. En su rostro no había ira. Había algo mucho peor, una decepción helada, de un rey traicionado por su súbdito más insignificante. «Así que intentas manchar mi nombre», me susurró mientras cerraba la puerta con llave. «Intentas destruir a esta familia con tus mentiras». El castigo de esa noche no fue por una falta, fue por haber hablado, por haber intentado romper el pacto de silencio. Fue metódico, brutal y largo. Su objetivo no era solo causar dolor, era aniquilar cualquier chispa de rebelión que quedara en mí. Quería romperme el espíritu. Y casi lo logra. Ese día, la niña que creía en la justicia, en Dios o en la bondad de los extraños, murió definitivamente. Y en su lugar nació otra cosa. Una superviviente. Una prisionera de guerra que entendió que la única forma de sobrevivir era fingir, observar y esperar. Los siguientes 4 años, desde los 14 hasta que cumplí los 18, fueron una guerra silenciosa y clandestina. Me volví una experta en el arte de la sumisión, una actriz consumada, digna de un Ariel. Sonreía cuando tenía que sonreír, asentía con la cabeza, obedecía cada orden sin chistar. Mantenía la fachada tan bien como mi madre, pero por dentro ardía una llama de odio puro, frío y paciente. Mi verdadero escape, mi única salvación, se convirtió en la literatura. Leía de forma voraz, compulsiva, a escondidas, con una lamparita bajo las sábanas. Devoraba a Simone de Beauvoir, a Rosario Castellanos y a Elena Garro. Leía sobre mujeres que rompían sus jaulas,
Leía historias de revoluciones, de tiranos que caían. Esos libros no eran entretenimiento, eran manuales de supervivencia, mapas hacia un mundo que no sabía si existía, pero en el que necesitaba creer. Me convertí en una espía en mi propia casa. Dejé de ser la víctima pasiva y me convertí en una observadora activa. Estudiaba a mi padre, su hipocresía, memorizaba cada una de sus mentiras, cada gesto de falsa rectitud en público. Empecé un diario secreto, escrito en un código que solo yo entendía. No documentaba el abuso, era demasiado peligroso. Documentaba sus contradicciones. La fecha de un discurso sobre la integridad moral junto a la fecha de una paliza por una respuesta insolente. Sin saberlo, me estaba entrenando para ser la periodista que soy ahora. El día que cumplí 18 años, el día que la ley por fin me reconocía como un individuo y no como una propiedad, ejecuté mi plan de liberación, un plan que había construido en mi mente durante 4 años. No hubo gritos ni confrontaciones dramáticas. La noche anterior, mientras la casa dormía su sueño de mentiras, empaqué una pequeña maleta de viaje. No metí ropa cara ni joyas. Metí 2 cambios de ropa, mis libros más preciados, mi diario en código y los pocos ahorros que había juntado durante años, peso a peso de lo que me daban para la escuela. A las 5 de la mañana, antes que saliera el sol, bajé las escaleras descalza para no hacer ruido. Ellos ya estaban en la cocina, en su rutina inquebrantable. Mi padre, ya vestido con su traje, leía el periódico. Mi madre, con su bata impecable, servía el café. Me paré en el umbral de la cocina. Me miraron, primero con sorpresa, luego con una irritación mal disimulada. ¿Se puede saber a dónde crees que vas a estas horas y con esa maleta?, preguntó mi madre, su voz un siseo. Me voy. Y mi voz me sorprendió. No tembló. Sonó tranquila, firme, extrañamente adulta. Mi padre bajó lentamente el periódico. Sus ojos, esos ojos de juez que habían hecho temblar a tantos, me analizaron. Esperé un grito, una orden, una amenaza, pero en lugar de eso, en el fondo de sus pupilas frías, vi un destello fugaz, casi imperceptible, de alivio. La problema se iba. La mancha en su reputación perfecta se borraba a sí misma. Si cruzas esa puerta, dijo, su voz tan cortante como el filo de un cuchillo, dejas de ser mi hija. Olvídate de tu herencia, de tu apellido, de todo. No recibirás un solo centavo. Estarás completamente sola. Lo miré directamente a los ojos. He estado sola toda mi vida, respondí. Me di la vuelta y caminé hacia el pesado portón de madera. Por un segundo, una parte de mí, la niña pequeña que todavía vivía en algún rincón oscuro y polvoriento de mi alma, esperó, suplicó que mi madre corriera, que me detuviera, que me pidiera que me quedara, que actuara por una vez en su vida como una madre.
pero ella solo se quedó ahí, inmóvil, sosteniendo la jarra de café con ambas manos como si fuera un ancla que la mantenía fija en su mundo de apariencias, protegiendo su fachada hasta el último aliento. Crucé el umbral hacia el amanecer frío y azul de Oaxaca y no volví a mirar atrás. El sonido del portón cerrándose a mi espalda fue el sonido más dulce y liberador que había escuchado en mi vida. Llegar a la Ciudad de México fue como nacer por segunda vez, pero esta vez en un planeta hostil y desconocido. La soledad en una ciudad de 20 millones de habitantes es un monstruo de una especie diferente, un monstruo que te devora desde adentro. Los primeros años fueron una lucha brutal y silenciosa. Trabajaba de mesera en un café de Coyoacán, limpiaba oficinas por la noche, hacía cualquier cosa para pagar un cuarto miserable en una azotea de la colonia Doctores, y mis estudios de periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Había noches en que el hambre dolía más que los recuerdos de los golpes. Había momentos de una desesperación tan profunda que consideré volver, rendirme. Pero entonces cerraba los ojos y recordaba la mirada de alivio en el rostro de mi padre. Y ese recuerdo era como una inyección de acero líquido en mis venas. Me daba la fuerza para levantarme un día más. Descubrí que la rabia que había acumulado durante años, esa energía oscura y densa, podía ser canalizada. La convertí en mi combustible, en mi lupa, para buscar la verdad en los lugares más oscuros, para exponer a los mentirosos y a los abusadores, de cualquier tipo. Era mi forma de darle un sentido a mi propio dolor. Y milagrosamente aprendí a amar. Conocí a Marcos, un fotógrafo del periódico, un hombre con una mirada tranquila y unas manos que sabían cómo capturar la luz. Él vio más allá de las murallas que yo había construido alrededor de mi corazón. Le costó años derribarlas, ladrillo por ladrillo, con una paciencia infinita. Una noche, después de mucho tiempo, le conté mi historia. No toda, solo fragmentos. Y él, en lugar de huir o de mirarme con lástima, me abrazó y lloró conmigo. Marcos me enseñó que las manos de un hombre también podían ser para proteger, para acariciar, para construir. Tuvimos una vida normal, real, con sus altibajos, sus risas y sus discusiones. La vida que siempre me habían negado. Tuvimos un hijo, Daniel. Y cuando sostuve a mi hijo en brazos por primera vez, sentí un terror visceral, un pánico que me recorrió el cuerpo, el terror de que el ciclo se repitiera, de que la oscuridad que yo llevaba dentro pudiera tocarlo a él. Y juré, con cada fibra de mi ser, que mi hijo nunca conocería el miedo que yo conocí. Ese juramento se convirtió en el ancla de mi existencia. Durante 20 años enterré a Oaxaca en el cementerio de mi mente. No volví. No hablé con mis padres ni con nadie de mi familia. Para mí, estaban muertos. Y entonces, hace 6 meses, el pasado regresó. Y no lo hizo como un fantasma, sino como un titular en primera plana. Estaba en la redacción, cerrando un reportaje complicado. Era tarde. La oficina estaba casi vacía. Un colega de la sección de política me pasó una nota de la agencia de noticias del Estado.
Oye, Clara, este es de tu tierra, ¿no? Tu viejo debe estar orgulloso. Leí el encabezado y el mundo que yo había construido con tanto esfuerzo se detuvo, se resquebrajó y se vino abajo. El Senado de la República nomina al juez Ernesto de la Vega por la medalla Belisario Domínguez, el máximo honor de la nación, por su invaluable contribución a la justicia y la defensa de los valores familiares en México. Los valores familiares. Leí la frase una y otra vez. El aire se me escapó de los pulmones. Sentí náuseas. Era una broma cósmica, una bofetada grotesca de la historia. El monstruo de mi infancia, el arquitecto de mi dolor, el hombre que usaba su cinturón con hebilla de plata para enseñar disciplina, iba a ser coronado como un santo nacional. Iba a subir a la tribuna más alta del país para recibir una medalla por defender a la familia. La rabia que había mantenido bajo control durante 2 décadas, la bestia que había aprendido a domesticar, estalló como un volcán. Pero ya no era la rabia impotente y aterrorizada de una niña. Era la furia fría, precisa y articulada de una mujer que conocía el poder de la palabra impresa. Esa noche no fui a casa. Le dije a Marcos que tenía que cerrar una historia urgente. Era una verdad a medias. Iba a cerrar la historia más urgente de mi vida. Me encerré en mi oficina, con la ciudad dormida a mis pies, y empecé a escribir. No fue un artículo, fue un exorcismo. Cada tecla que golpeaba era un golpe de vuelta. Cada palabra era un ladrillo de mi prisión que yo arrancaba con las uñas y lanzaba al mundo. Escribí sobre la casona de cantera verde, sobre el olor a cera y a miedo. Escribí sobre el cinturón de cuero negro y la hebilla de plata. Escribí sobre la mirada vacía de mi padre y sobre el silencio cómplice y asesino de mi madre. Escribí sobre la traición del padre Antonio en la sacristía sagrada. Escribí sobre mi huida al amanecer, sobre el hambre, sobre la soledad. Escribí mi verdad, cruda, sin adornos, sin eufemismos, sin piedad. A las 7 de la mañana, con los ojos ardiendo y el cuerpo temblando por la cafeína y la adrenalina, puse el punto final. Tenía 20 páginas. Se las envié por correo electrónico a mi editor en jefe, un hombre que conocía mi trabajo, mi ética, pero no mi historia. 1 hora después me llamó. Su voz era un susurro ronco. Clara, he leído tu texto. Dios mío, ¿estás segura de esto? Esto es una bomba atómica. Esto lo destruirá. A él, a tu familia, tu apellido. Ellos intentaron destruirme a mí primero. Y no lo consiguieron. La historia es sólida. Cada hecho es verificable. Públicala. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego dijo: de acuerdo. Prepara todo. Esto va a ser un infierno. La historia salió el siguiente domingo, en la primera plana de la edición impresa y como reportaje principal en la web. El título que mi editor eligió fue simple, directo y devastador: El juez y yo. La explosión fue instantánea y nuclear. En cuestión de horas era la noticia número 1 en todo el país. Mi nombre y el de mi padre estaban en boca de todos. En Twitter, #eljuezyyo
se convirtió en trending topic mundial. Mi rostro, el de la periodista seria, ahora estaba junto a la foto de la niña del vestido blanco. La historia de mi vida, mi secreto más oscuro, se convirtió en propiedad pública. El Senado, en una sesión de emergencia, retiró la nominación de inmediato. La Suprema Corte de Justicia anunció una investigación interna. Viejos amigos de mi padre, los mismos que reían con sus chistes, salieron a los medios a expresar su profunda consternación y a deslindarse de él. La fachada que había costado toda una vida de dolor y mentiras construir, se derrumbó en menos de 24 horas. Destruir el buen nombre de la familia por despecho. La llamada que esperaba, la que temía y anhelaba a partes iguales, llegó 3 días después. Era mi madre. Su voz no era de arrepentimiento, era un siseo lleno de veneno y rabia. ¿Estás contenta ahora?, me espetó. Lo has destruido todo, todo. La reputación de tu padre, nuestro lugar en la sociedad, nuestra vida. Después de todo lo que te dimos, de la educación, del nombre. La escuché en silencio y por primera vez en mi vida su voz no me causaba miedo. Me causaba una profunda y helada lástima. ¿Lo que me dieron?, la interrumpí, y mi voz era tan tranquila y filosa como un bisturí. Me dieron palizas, humillación y terror. Me dieron una lección diaria de hipocresía. Y tú, Beatriz, tú sostenías la vela mientras él cometía sus crímenes. No me llames para hablar de destrucción. Tú eres la arquitecta de estas ruinas. Vive con ellas. Y le colgué. Mi padre nunca me llamó. 2 semanas después del escándalo, emitió un breve comunicado de prensa anunciando su retiro inmediato por motivos de salud. Vendieron la casa de Oaxaca y desaparecieron de la vida pública. No hubo juicio penal. Los crímenes habían prescrito. No hubo cárcel. Su castigo fue la vergüenza pública, la aniquilación de lo único que siempre le importó: su nombre, su reputación, su legado. Fue despojado de su poder. Y para un hombre como él, eso es una sentencia peor que la muerte. ¿Gané? Aún hoy no sé qué responder a esa pregunta. No se siente como una victoria. Se siente como el silencio profundo que llega después de una tormenta devastadora. Una paz extraña, vacía, agotadora. No hice esto por venganza. La venganza es un plato que se sirve frío, y mi rabia siempre ha sido caliente como el fuego. Lo hice porque la verdad, una vez que la conoces, una vez que la has vivido, tiene un peso físico y no puedes cargar con ella para siempre. En algún momento tienes que soltarla, tienes que dejarla ir, aunque sepas que la onda expansiva de la explosión te alcanzará a ti también. Mi historia es la prueba de que el silencio tiene un precio altísimo, un precio que se paga con el alma. Pero hablar, gritar tu verdad al mundo, también lo tiene, y tienes que estar dispuesto a pagarlo. Hoy, cuando miro por esta ventana a la inmensidad de la ciudad, ya no siento el miedo paralizante de antes. Siento calma, una calma ganada a pulso, una calma con cicatrices, porque sé que, sin importar lo que digan, sin importar las ruinas, yo soy la única dueña de mi historia. El monstruo ya no escribe los capítulos, los escribo yo.
Y esa, amigos míos, esa es la única libertad que realmente importa. Gracias por escuchar.